La Biblia en un año. Día 43. El sacerdote y el holocausto. Habló el Señor a Moisés diciendo: Da esta orden a Aarón y a sus hijos, este será el ritual del holocausto. El holocausto permanecerá ardiendo sobre el altar toda la noche hasta la mañana, y el fuego del altar se mantendrá encendido. Después el sacerdote se vestirá una túnica de lino, y debajo se pondrá un calzón también de lino. Apartará la ceniza producida por el fuego del holocausto y la pondrá al lado del altar. Luego se despojará de esas vestiduras, se pondrá otras y sacará la ceniza fuera del campamento a un lugar puro. El fuego del altar permanecerá encendido, no se apagará. Cada mañana el sacerdote le pondrá más leña, encima colocará el holocausto, y sobre él quemará la grasa de los sacrificios de comunión. Sobre el altar arderá un fuego perpetuo que no se apagará. El sacerdote y la oblación. Este es el ritual de la oblación. Los hijos de Aarón la ofrecerán al Señor ante el altar. Se apartará de ella un puñado de flor de harina con el aceite y el incienso que se puso encima, para quemarlo todo en el altar. Es un memorial de suave aroma para el Señor. El resto lo comerán Aarón y sus hijos. Se comerá como pan ácimo en lugar santo, lo comerán en el atrio de la tienda de la reunión. No se cocerá con levadura. Es la parte que doy de mis ofrendas consumidas. Es algo santísimo, igual que el sacrificio por el pecado y el sacrificio por el delito. La podrán comer los hijos varones de Aarón. Será una ley perpetua para las generaciones de ustedes acerca de las ofrendas consumidas en honor del Señor. Todo el que las toque quedará santificado. Habló el Señor a Moisés diciendo: Así será la ofrenda que harán a Aarón y sus hijos el día de su unción, 1/10 de efa de flor de harina como oblación perpetua, la mitad por la mañana y la mitad por la tarde. Se preparará con aceite en una sartén. Aún caliente la ofrecerás dividida en porciones, como suave aroma para el Señor. El sacerdote ungido que le suceda de entre sus hijos hará lo mismo. Es una ley perpetua. La ofrenda se consumirá enteramente en honor del Señor. La ofrenda de los sacerdotes se consumirá entera. No se comerá nada de ella. El sacerdote y el sacrificio por el pecado. Habló el Señor a Moisés diciendo: Dile a Aarón y a sus hijos, este será el ritual del sacrificio por el pecado. Se ha de inmolar ante el Señor en el lugar en que se inmola el holocausto. Es cosa santísima. El sacerdote que ofrezca el sacrificio por el pecado ha de comerlo, lo comerá en lugar santo, en el atrio de la tienda de la reunión. Cuanto toque su carne quedará santificado. Y si su sangre salpica un vestido, deberá ser lavado en lugar santo. La vasija de barro en que se haya cocido, se romperá, y si es de bronce, habrá que fregarla restregando con agua. La podrá comer todo varón sacerdote. Es cosa santísima. Sin embargo, no se comerá ninguna víctima expiatoria cuya sangre sea llevada a la tienda de la reunión para hacer la expiación en el santuario. Será consumida en el fuego. El sacerdote y el sacrificio por el delito. Este es el ritual del sacrificio por el delito. Es cosa santísima. Se inmolará la víctima en el mismo lugar en que se inmoló el holocausto y su sangre será derramada alrededor del altar. Se ofrecerá toda la grasa, la cola, la grasa que cubre las entrañas, los 2 riñones con la grasa que hay sobre ellos, la que está sobre los lomos y toda la demás que cubre el hígado, que se apartará junto con los riñones. Entonces el sacerdote lo hará arder en el altar como ofrenda consumida en honor del Señor. Es el sacrificio por el delito. Podrá comerlo todo varón sacerdote. Se comerá en lugar santo. Es cosa santísima. El sacrificio por el pecado se hará como el sacrificio por el delito. El ritual es común para ambos. La víctima pertenecerá al sacerdote que lo ofrezca. El sacerdote que ofrezca el holocausto de cualquier persona se quedará con la piel del holocausto sacrificado.
Y toda ofrenda, tanto la cocida en el horno como la preparada en olla o sartén, será para el sacerdote que la ofrezca. Pero cualquier otra ofrenda, amasada con aceite o seca, será distribuida a partes iguales entre todos los hijos de Aarón. El sacerdote y el sacrificio de comunión. Este es el ritual del sacrificio de comunión ofrecido al Señor. Si se ofrece en acción de gracias, además del sacrificio de acción de gracias, se ofrecerán panes ácimos amasados con aceite, tortas ácimas untadas en aceite y flor de harina amasada con aceite. Además del sacrificio de acción de gracias, se podrán ofrecer tortas de pan fermentado como sacrificio de comunión. De cada sacrificio se reservará una parte como ofrenda al Señor y será para el sacerdote que derrama la sangre del sacrificio de comunión. La carne del sacrificio de comunión de acción de gracias se comerá el mismo día que se ofrezca. No se guardará parte alguna hasta la mañana siguiente. Si se ofrece una víctima por un voto o como una ofrenda voluntaria, se comerá también el día en que se ofrezca. Pero si queda algo, podrá comerse al día siguiente. Sin embargo, lo que sobre el tercer día será quemado en el fuego. Si al tercer día alguno come de la carne del sacrificio de comunión, el que lo haya ofrecido no será aceptado, no se le reconocerá la ofrenda, se tendrá como cosa corrompida y quien la coma se hará culpable. Normas rituales sobre las víctimas. La carne tocada por cualquier cosa impura no se comerá, se quemará en el fuego. Cualquier persona no contaminada podrá comer carne. Cualquiera que, en estado de impureza, coma carne de los sacrificios de comunión ofrecidos al Señor, será extirpado del pueblo. Cualquiera que haya tocado algo impuro, ya sea impureza de hombre o de animal, o cualquier otra abominación impura, y coma carne del sacrificio de comunión ofrecido al Señor, será extirpado del pueblo. Y habló el Señor a Moisés diciendo: Habla a los hijos de Israel y diles, ustedes no comerán grasa de buey, de oveja ni de cabra. La grasa de un animal muerto o despedazado por una fiera se podrá usar para otras necesidades, pero no la comerán. Porque todo el que coma la grasa del animal que se haya sacrificado como ofrenda consumida en honor del Señor, será extirpado de su pueblo. Tampoco tomarán como alimento sangre de ave ni de animal alguno, donde quiera que habiten. Todo el que coma sangre será extirpado de su pueblo. Derechos de los sacerdotes sobre las víctimas. Habló el Señor a Moisés diciendo: Habla a los hijos de Israel y diles, el que ofrezca al Señor un sacrificio de comunión, que lleve al Señor una parte de la víctima. En sus manos tendrá la ofrenda consumida en honor del Señor, es decir, llevará la grasa y el pecho para hacer el rito del balanceo delante del Señor. Luego el sacerdote hará arder la grasa en el altar, mientras que el pecho será para Aarón y sus hijos. De los sacrificios de comunión de ustedes darán también a los sacerdotes, como ofrenda reservada, la pierna derecha. La pierna derecha la darán como porción a aquel de los hijos de Aarón que ofreció la sangre y la grasa de la víctima de los sacrificios de comunión. Porque el pecho balanceado y la pierna reservada de los sacrificios de comunión de los hijos de Israel los he dado como tributo al sacerdote Aarón y a sus hijos. Esto será una ley perpetua entre los hijos de Israel. Esta es la porción de la ofrenda consumida en honor del Señor asignada a Aarón y a sus hijos desde el día en que se les consagró para ejercer el sacerdocio. Conclusión. Esto es lo que dispuso el Señor que se les diera de parte de los hijos de Israel el día que los ungió. Será ley perpetua para las generaciones de ustedes. Este es el ritual del holocausto, de la oblación, del sacrificio por el pecado y por el delito, del sacrificio de consagración y de las víctimas de los sacrificios de comunión que el Señor ordenó a Moisés en el monte Sinaí cuando mandó a los hijos de Israel que presentaran sus ofrendas en el desierto del Sinaí. Salmo 43. Súplica para llegar a la presencia del Señor. Hazme justicia, Dios mío, y defiende mi causa de gente sin piedad, líbrame del hombre falso y perverso. Tú eres el Dios de mi refugio. ¿Por qué me rechazas? ¿Por qué he de andar entristecido por la opresión del enemigo?
Envía tu luz y tu verdad, que ellas me guíen y me conduzcan a tu monte santo, a tus moradas, y me acercaré al altar de Dios, al Dios de mi alegría y de mi gozo, y te alabaré con la cítara, oh Dios, Dios mío. ¿Por qué te abates, alma mía? ¿Por qué te me turbas? Espera en Dios, que aún podré alabarlo, salvación de mi rostro y Dios mío. Mateo. Institución de la Sagrada Eucaristía. Mientras cenaban, Jesús tomó pan y después de pronunciar la bendición, lo partió, se lo dio a sus discípulos y dijo: Tomen y coman, esto es mi cuerpo. Y tomando el cáliz y habiendo dado gracias, se lo dio diciendo: Beban todos de él, porque esta es mi sangre de la nueva alianza, que es derramada por muchos para remisión de los pecados. Les aseguro que desde ahora no beberé de este fruto de la vid hasta aquel día en que beba con ustedes el nuevo, en el reino de mi Padre. Predicción del abandono de sus discípulos. Después de recitar el himno, salieron hacia el monte de los olivos. Entonces les dijo Jesús: Todos ustedes se escandalizarán esta noche por mi causa, pues escrito está: Heriré al pastor y se dispersarán las ovejas del rebaño. Pero, después de que haya resucitado, iré delante de ustedes a Galilea. Pedro le respondió: Aunque todos se escandalicen por tu causa, yo nunca me escandalizaré. Jesús le replicó: En verdad te digo que esta misma noche, antes de que cante el gallo, me habrás negado 3 veces. Pedro contestó: Aunque tenga que morir contigo, jamás te negaré. Todos los discípulos dijeron lo mismo. Oración y agonía de Jesús en el huerto. Entonces llega Jesús con ellos a un lugar llamado Getsemaní y les dice a los discípulos: Siéntense aquí mientras me voy allí a orar. Y se llevó a Pedro y a los 2 hijos de Zebedeo, y comenzó a entristecerse y a sentir angustia. Entonces les dice: Mi alma está triste hasta la muerte. Quédense aquí y velen conmigo. Y adelantándose un poco, se postró rostro en tierra mientras oraba diciendo: Padre mío, si es posible, que pase de mí este cáliz, pero que no sea tal como yo quiero, sino como quieres tú. Vuelve junto a sus discípulos y los encuentra dormidos. Entonces le dice a Pedro: ¿Ni siquiera han sido capaces de velar 1 hora conmigo? Velen y oren para no caer en tentación, el espíritu está pronto, pero la carne es débil. De nuevo se apartó, por segunda vez, y oró diciendo: Padre mío, si no es posible que esto pase sin que yo lo beba, hágase tu voluntad. Al volver los encontró dormidos, pues sus ojos estaban cargados de sueño. Y dejándolos, se apartó una vez más, y oró por tercera vez repitiendo las mismas palabras. Finalmente, va junto a sus discípulos y les dice: Ya pueden dormir y descansar. Miren, ha llegado la hora, y el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los pecadores. Levántense, vamos, ya llega el que me va a entregar. Prendimiento de Jesús. Todavía estaba hablando, cuando llegó Judas, uno de los 12, acompañado de un gran tropel de gente con espadas y palos, enviados por los príncipes de los sacerdotes y por los ancianos del pueblo. El que le entregó les había dado esta señal: Al que yo ese es. Préndanlo. Y enseguida se acercó a Jesús y le dijo: Salve, Rabí. Y le besó. Pero Jesús le dijo: Amigo, haz lo que has venido a hacer. Entonces se acercaron, echaron mano a Jesús y lo apresaron.